Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 17. Si alguien necesita una Biblia, ahí tenemos Biblias. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 17. Ya iniciamos desde hace 2 semanas nuestra serie en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 17. Si ya todos tienen el versículo o el pasaje, yo voy a leer el versículo 8, ustedes me ayudan acompañándome leyendo el versículo 9, yo leo el 10 y así sucesivamente hasta que yo llegue al versículo 17. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 17, yo leo uno y después ustedes me acompañan leyendo el siguiente. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a dar gracias. Amado Dios, te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para poder entender este pasaje, que lo podamos aplicar a nuestra vida y que nos ayude, que nos dé consuelo, que nos anime y nos exhorte, Señor. Recibe tú la honra y la gloria y todo te lo pido en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Iniciamos la semana pasada, nuestro hermano Chris nos enseñó acerca de la carta, ¿no? ¿Cómo es que esta carta, o en los tiempos de Pablo, se escribía una carta? Y Pablo luego estaba mencionando que él es el autor, que él estaba escribiendo y que él estaba diciéndole estos a los romanos para decirles lo que era el Evangelio. Y entonces ahorita Pablo sigue desarrollando esa introducción, por así decirlo, acerca de qué es lo que les quería comunicar a los hermanos que estaban en la iglesia en Roma. Así que ustedes ahí tienen algunas hojitas para que me vayan acompañando con lo que voy a desglosar el día de hoy. Y hay algunas cosas que debemos de ir agregando. Entonces, número 1, ¿qué vamos a estudiar del versículo 8 al 15? El ejemplo digno de imitar de Pablo. El ejemplo digno de imitar de Pablo. Quiero que me digan, en cualquier faceta de sus vidas, en cualquier época de sus vidas, en cualquier ámbito en que se desarrollen estas personas, quiero que me digan a qué persona ustedes admiran o admiraban, ¿no? ¿A quién admiraban o admiran actualmente? ¿Alguien? ¿Hay alguna persona que ustedes admiraban o siguen admirando en cualquier ámbito? En cualquier. Puede ser alguien, por ejemplo, a mí, yo admiro la forma en cómo me gustan mucho las películas, me gusta mucho el cine y hay un, ¿cómo se le llama? Creador de las películas que me gusta mucho cómo dirige, que se llama Christopher Nolan.
Yo me gustan mucho sus películas, soy fan de Batman obviamente, y lo admiro en cómo él desarrolla sus películas. ¿Hay alguien que tenga alguna persona que admira a alguien? Yo admiro a Lily Goodman porque sus canciones me fascinan. Okay, simplemente la admiro porque me gusta muchísimo cómo canta. Una persona cristiana que canta, ¿no? ¿Qué más? ¿A quién admiran? Seamos sinceros. Siempre admiramos a alguien. Steve Jobs. Steve Jobs, ok, muy bien, una persona muy capaz, una persona revolucionaria en su tiempo. ¿Qué más? Yo admiro a una persona que tenía 90 años y seguía trabajando en ayudar a personas que necesitaban de su apoyo. Ok, ¿cómo se llama? ¿Ya se murió? No, tiene ahorita como 102. No, pues sí, que admiro su valor de seguir. Su trabajo, ¿no? Su empeño. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues yo digo mi marido, porque es muy disciplinado, es muy preparado. Algo quiere. No, es que la verdad es que se necesita seguir el ritmo. Tiene el mismo ritmo. Ok, ¿alguien más? Sí, a él y a mi actual jefe, que empieza de ceros y ahora es el director de todo un continente en muy poco tiempo. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿A qué persona la admiran? Yo también lo digo aquí públicamente, admiro la fortaleza, el apoyo y el trabajo de mi hija Carmen, porque ella siempre está a mi lado, apoyándome y no tengo con qué pagarle todo lo que ha hecho. Okay, muy bien. También quiere algo que le inviten a la abuela. Siempre cuando nosotros o alguien nos pregunta que a quién admiramos, a veces son personas que han logrado muchas cosas, ¿no? Y seamos sinceros, nadie dice, bueno, yo admiro a Pablo, ¿no? Porque Pablo estuvo encarcelado, porque Pablo tenía una enfermedad, que muchas personas dicen que fue algo quizás de la piel, que quizás padecía algo dentro de su hígado, de su riñón, muchas cosas pudieron pasar, ¿no? Nadie dice que admira a una persona así, ¿no? Sobre todo, según el registro histórico, Pablo era muy feo. Y aparte de ser muy feo, era muy chaparro. Entonces, pues, nadie admiraba ese tipo de personas. Pero nosotros, al estudiar este pasaje del versículo 8 al 15, vemos que Pablo sí es un ejemplo digno de admirar. No por quizás sus cualidades, porque tenía muchas, sino por la labor que estaba desempeñando. Y punto número uno, su punto número uno, debemos de agradecer y orar como Pablo. Quizás hay personas que han impactado nuestras vidas, pero Pablo, o el personaje de Pablo que estamos estudiando el día de hoy, algo que debemos de imitarlo o es digno de admirar, es la forma en que él agradece y ora. Y eso lo vemos en el versículo 8 al 10. En primer lugar, dice Pablo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Y si ahorita decidiera hacer un pequeño examen, la pregunta sería, ¿Pablo conocía a los hermanos que les estaba escribiendo en la iglesia en Roma? No los conocía. Sin embargo, ¿qué? Estaba agradeciendo y orando por sus vidas. Entonces, yo estoy muy seguro que si nosotros vamos a algún lugar, a cualquier lugar, a un nuevo estado, no vamos a estar preocupados por las personas que estén ahí, porque ni siquiera las conocemos. El desarrollo o la forma en cómo nosotros hacemos relaciones humanas interpersonales, siempre hay una característica muy importante, y es la empatía. Y es que esa persona nos caiga bien. Entonces Pablo no conocía a estas personas, sin embargo, ¿qué? Oraba por ellos. Quizás Pablo no conocía que muchos de nosotros a veces llegamos tarde, o llegamos temprano, o tenemos toda la actitud, o no tenemos toda la actitud, o ni siquiera llegamos, ¿no? Pero aún así, Pablo está orando por estas personas. La acción de gracias de Pablo se expresa ¿a quién? A mi Dios.
y se realiza por medio del Señor que Jesucristo. Entonces aquí ya lo hemos estado hablando los días miércoles en las reuniones de oración, pero es bueno volverlo a repetir. Pablo siempre daba gracias a Dios por medio de Jesucristo. Si no sabemos cómo orar, este es un buen ejemplo de cómo podemos iniciar. Damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Por ejemplo, ya habíamos estudiado Juan, algunos de nosotros ya estudiamos Juan. ¿Qué fue lo que logró Cristo para nosotros? ¿Qué obtuvimos gracias a Jesús? Alguien que me diga algo. El perdón. Perdón, ¿qué más? Salvación, ¿qué más? Hay muchas cosas. Amor, misericordia, ¿qué más? Vida eterna. Falta algo. Ser de la familia del Señor, reconciliación. Ok, somos sus hijos, una relación, ¿no? Entonces Pablo sabía, y por eso ahorita estaba dando gracias, que él puede decir que tiene una familia del otro lado que no conocía, solamente por quién, por Cristo. Y esa es una razón para que él pudiera dar gracias y para que nosotros pudiéramos dar gracias también. La pregunta ahorita que surge cuando yo estoy estudiando este pasaje es: ¿cuántos de nosotros somos agradecidos? ¿O cuántos de nosotros somos mal agradecidos? ¿No? Porque es eso, si no eres agradecido, ¿eres qué? Mal agradecido. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo el reconocer que necesitamos apoyo, que necesitamos ayuda? Y damos gracias cuando las personas están ahí, ¿no? Y entonces Pablo daba gracias que aunque no conocía a estas personas, pues a través de Jesucristo podían ser una familia, podían ser hijos o hermanos creyentes dentro de la familia de la fe. Entonces muchas veces nosotros nos quejamos más que agradecemos. Versículo 9. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado a personas sumamente conflictivas? ¿Conocen ustedes a personas que luego se sienten, ¿no? Que son amargadas, que luego las ves y tú dices, oh, ¿qué le pasó, no? Algo en su vida hizo que está así. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que apenas preguntan algo, ya quieren pelear? ¿O el por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces Pablo dice que sin cesar hace mención de ¿qué? De ellos, ¿no? De nosotros. Entonces aquí Pablo, algo que podemos imitar no solamente en su agradecimiento y la forma en cómo él ora, también entra su perseverancia. Si hay personas que conocemos y son cercanas a nosotros, que son bien conflictivas, que quisiéramos, por ejemplo, ahorita que viene Navidad, ¿no? Que quisiéramos que no será posible que en la Navidad no sean de nuestra familia. Es que no la quiero ver, ¿no? Siempre tenemos a alguien, ¿no? Que no nos cae tan bien dentro de nuestra familia. Pero Pablo dice que él hace su oración sin cesar. ¿Cuántos de nosotros ya nos rendimos por unas personas? Hemos quizás estado orando, hemos quizás estado trabajando con ellas, queremos ayudarlas, pero ya nos cansamos, ¿no? ¿De qué? De que siguen siendo las mismas personas. Pablo no conocía a estas personas, sin embargo, oraba por ellos sin cesar. Y servía de una forma de adorar a Dios. Versículo 10, siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Y quiero que por favor 3 personas me ayuden buscando el Salmo 48, Primera de Tesalonicenses 5:18, Primera de Tesalonicenses 5:18 y Santiago 4:15. Lo vuelvo a repetir, Salmo 48, Primera de Tesalonicenses 5:18 y Santiago 4:5. Salmo 8, 48. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Dice el salmista, me encanta hacer tu voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿qué dice?
¿Quién lo tiene? ¿O Santiago? ¿Alguien tiene Santiago? 4:15. Ajá, ¿qué dice? Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 5:18. ¿Qué dice? Den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ajá. ¿Cuál es la palabra en común? O las palabras en común de estos tres pasajes junto con Romanos versículo 10. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, Pablo estaba gozoso de que podía servir a estas personas orando, y aparte en el versículo 10 dice que siempre en sus oraciones implora a Dios que si es su voluntad ya pueda ir por ellos. Santiago dice, es muy enfático, Santiago 4:15, al decir que muchas veces hacemos planes, ¿no? Pero realmente debemos hacer planes en el sentido de si es la voluntad de Dios. Si se cambian, no pasa nada. Pues esa es la voluntad de Dios, ¿no? Pero muchas veces nosotros queremos hacer nuestra ¿qué? Nuestra propia voluntad. ¿Conocen a personas que no le pueden ganar una? ¿Conocen a personas que siempre quieren tener la razón? ¿Conocen a personas que ya acabó el conflicto, ¿no? Pero esa persona tiene que cerrar con algo como, bueno, entonces ya me voy. Pero ya habíamos acabado el conflicto, ¿no? Pero tenía que decir algo, ¿para qué? Para cerrar la discusión. ¿Cuántos de nosotros también siempre queremos imponer la voluntad en otras personas? Y yo lo veo con los niños chiquitos, ¿no? Siempre va a haber una persona que haga un comentario sobre cómo criar a los hijos, ¿no? No sé cuántos de ustedes sean papás, tengan hijos, pero yo estoy muy seguro que alguien, que la tía, la vecina, la abuelita, que la comadre, que su mamá, alguien les decía, si estoy enfermo del estómago, sóbale su panza, ¿no? O hazle un tecito, o que ponlo de cabeza, o esto, siempre hay algún remedio. Lo interesante es que muchas veces hay cosas que se contradicen, ¿no? Alguna abuelita te decía, es que ponlo boca abajo para que descanse mejor. Y uno decía, no, boca arriba, porque si no se puede boca. Entonces, ¿a quién le hacías caso, no? Pero hay gente que quiere imponer su voluntad en el sentido de, si no lo haces como yo quiero, tú estás ¿qué? Estás mal. Entonces aquí Pablo, una de las personas, es reconocido como el mejor teólogo de su época, de su tiempo, era filósofo, también conocía las filosofías de Grecia, era una persona que servía mucho al Señor, estaba diciendo que si es la voluntad de Dios, ya podía ir con ellos. 3 veces Dios le cambia el plan a Pablo. Pablo tenía la intención de hacer algo y Dios le dice, no, te necesito en otro lugar. Eres más importante en este lugar. Ya estaba levantando a la iglesia en Corinto, estaba levantando a la iglesia en Éfeso y no podía ir a Roma. Entonces, ¿cuántos de nosotros en verdad queremos descansar, queremos conocer, deseamos y queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuántos de nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad? Si miramos al pasado y vemos las veces que hemos querido hacer nuestra voluntad y estamos empeñados en hacer las cosas, ¿cuántas veces fracasamos? ¿Cuántas veces nos lastimamos? ¿Cuántas veces salimos mal con alguien? Porque a fuerza quería hacer mi voluntad. Aquí Pablo nos está enseñando eso, que aparte de orar, aparte de agradecer, debemos descansar en la voluntad de nuestro Dios. Punto número 2. ¿Qué más podemos imitar? Anhela servir como Pablo. Anhela servir como Pablo, versículo 11 al 13. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Pablo quería y anhelaba visitar a estas personas para cumplir 3 propósitos. Número 1, quería que impartir algún don espiritual a fin de que pudieran ser confirmados. Aquí el pasaje que ocupa Pablo es algo confuso, ¿no? No se trata de que él les iba a dar un don espiritual.
espiritual. No se trata en que él iba a llegar a la iglesia a decirles, a ver, ¿qué quiere, no? ¿Qué quiere, tía María? ¿Cuál quieres? ¿El de servicio? Ahorita te lo doy. ¿Cuál quieres? ¿El de profecía, María? ¿Tú? No, pues ahorita te lo doy. No, ese no es el sentido, no es el sentido que iba a dar algún don, sino muchos de los comentaristas o de los eruditos creen que Pablo se refiere a que él quería mostrar uno de sus dones a esas personas y que pudieran juntos ser ¿qué? Edificados, ayudados, apoyados. Entonces a eso se refiere el impartir un don espiritual. O sea, Pablo quería enseñar cuáles eran sus dones y ponerlos en práctica con ellos. Y todo con el fin de ¿qué? De fortalecerlos, de confirmarlos. Muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿no? ¿Qué tanto de que nosotros queremos dar discipulados, de que nosotros queremos dar escuela dominical, estamos predicando de forma expositiva, o sea, vamos a ver todo un libro de la Biblia? ¿Qué tanto, no? La gente dice, no, pues ya estoy cansado, ya me cansé, ya no quiero esto. ¿Por qué no tenemos otras cosas? ¿Por qué no hacemos alguna otra actividad? Y entonces, cuando yo estaba pensando eso, veo lo que Pablo está diciendo, a fin de que sean ¿qué? Fortalecidos. La intención de Pablo en todo momento no era ser una carga para la iglesia en Roma, no era ser una persona que a fuerza quería estar en todas las iglesias. Conocen a gente que les dice, ¿no? Que son ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? ¿No? Yo de chiquito siempre me colaba en las fiestas de mi prima, de sus amigos, ¿no? Y ahí andaba. Yo ni conocía a nadie, quizás nadie me quería ir, pero yo andaba ahí en las fiestas de niño, en las fiestas de mi prima. Entonces, Pablo no quería simplemente ir a Roma para decir qué se siente estar en Roma, o qué se siente poder ser un líder en esta iglesia o en aquella. No, Pablo lo que quería hacer era que fortalecerlos. ¿Para qué quería fortalecerlos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál era el panorama que se veía en Roma? ¿Por qué necesitaban fortalecerse en la fe? ¿Que no estas personas eran suficientemente intelectuales para poder leer las escrituras que tenían en ese momento, para poder entender lo que Jesús había hecho? ¿Por qué ustedes creen que necesitaba fortalecerlos? Porque estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos, había mucha idolatría, ¿qué más? ¿Por qué creen? Que no tenía un Dios en común. Puede ser. Alejados. Estaban alejados. ¿Por qué fortalecerlos? ¿Por qué necesitarían a Pablo? ¿Por qué creen? Para imitarlo por el contexto de la ciudad desde la que estaba. Ok, muy bien. Por fortaleza. Todas las respuestas que ustedes han dicho son verdaderas, son ciertas, pero hay una razón más. Porque son un cuerpo. Porque nos necesitamos. Porque cuando unas personas, por ejemplo, cuando personas en nuestra iglesia se duelen, pasan por un duelo, pasan por una enfermedad, pasan por cualquier situación, el cuerpo se duele, ¿no? Extrañamos. Nosotros nos empatizamos con ellos, queremos estar cerca de ellos, queremos animarlos. Entonces, Pablo, con este entendimiento de que eran uno, él necesitaba ser fortalecido por los creyentes en Roma, y los creyentes en Roma necesitaban fortalecerse de Pablo, porque son un cuerpo en general, ¿no? El problema actualmente que vemos en diferentes iglesias, ¿no? Y en diferentes países es que los mismos cristianos estamos ¿qué? Divididos. Estamos divididos cuando debemos de ¿qué? De fortalecernos unos a otros. Entonces, por eso yo no tengo problemas cuando me invitan a algún lado a predicar, a apoyar. Ustedes han visto que han venido personas a predicar de otros lugares. ¿Para qué? Para fortalecernos. Entonces nos necesitamos unos a otros. Versículo 12. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y aquí es un punto muy importante. ¿Qué tanto de nuestra vida puede fortalecer a otras personas? O quizás puede desanimar, ¿no? Hay gente que quizás tiene alguna actitud buena y de repente nos conoce, ¿no? Y se desaniman. Dice como, no, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para ser como él? No, pues así estoy mejor, ¿no?
así estoy mejor, la verdad estoy mejor. Entonces, ¿cuánto de nuestra vida fortalecería a las personas o cuánto las deprimiría, ¿no? Si nos escuchara, diría, no, es que hasta yo estoy triste por ti. Porque tienes muchos problemas, porque tienes muchas cosas, porque suena muy mal, ¿no? Ponte a hacer una biografía y véndela a alguien para que te haga una película, ¿no? ¿O cuántos de nosotros nuestra vida puede decir, sí, he pasado por todo esto, esto y aquello, pero sigo aquí? Y si sigo aquí es solamente por la gracia de Dios. Y entonces a través de nuestra vida y a través de nuestra fe, la gente puede ser, ¿qué? Fortalecida. Entonces este es un punto importante. Este es un punto importante. Queremos nosotros animar, apoyar, cuando las personas vengan a nosotros, porque a veces pensamos que nadie nos va a requerir en alguna vez, ¿no? Como que, ¿yo qué les puedo apoyar, no? ¿Qué puedo yo aportar a la gente? Pues alguien te va a buscar en algún punto. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Les vas a mostrar cuál es la solución? ¿Que es Cristo? ¿Necesitan a Cristo? ¿O pues se van a poner a llorar todos juntos? Versículo 13. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Pablo vuelve a repetir que en estos momentos había sido impedido, ¿no? Por Dios específicamente. ¿Para qué? Para poder ir, porque Dios lo quería en otros lugares. Estaba apoyando en Éfeso, estaba apoyando en Corinto. Y la frase para obtener algún fruto puede significar dos cosas. Número uno, una cosecha evangelística en la iglesia en Roma. O sea, Pablo sabía que había gente en la iglesia en Roma que todavía no era creyente. Entonces él, a la hora de compartir, muchas personas podían creer. Y también una cosecha espiritual en la iglesia a medida que los creyentes iban creciendo en su fe. Entonces, tanto Pablo quería que personas en la iglesia en Roma en verdad creyeran, que más personas se unieran, como que los que ya estaban creyendo que crecieran. Por eso es lo que Pablo dice, quiero cosechar ese fruto, como ya lo he hecho en otras iglesias. Punto número 3. Ten en mente esta obligación como Pablo. No sé si en sus hojas también dice como en mi escrito, ten en mente, creo que me equivoqué. Sí. Ten en mente, es en mente. Ten en mente esta obligación como Pablo. Versículo 14 al 15. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Muy interesante cómo él menciona que hay griegos y hay bárbaros. Pablo se está refiriendo aquí a los bárbaros, no a los bárbaros que nosotros pensamos, ¿no? Personas grandes como vikingos, ¿no? Que tienen unas barbas muy grandes, que siempre se peleaban, que siempre andaban ahí con su cerveza o algo. Esa no es la palabra como tal, barbarie, que es en griego, o bárbaros. Lo que Pablo estaba diciendo, o quiere hacer referencia a los bárbaros, eran aquellas personas que no hablaban griego. Los griegos y los romanos, ellos se referían a todos los bárbaros, a las personas que no hablaban griego. Por eso Pablo dice, tengo una obligación para los que hablan griego como para los que no hablan griego. Y también hace una distinción para los que son sabios o se creen sabios, y también cuando hay personas que ignorantes. En pocas palabras, Pablo está diciendo, yo a todos les voy a ¿qué? A compartir, a anunciar la palabra. Muchas veces en su camino, hermanos, van a encontrar a personas que ustedes creen que no necesitan nada y necesitan todo. Ustedes creen que no necesitan ayuda, que están bien y que marchan bien, pero muchas veces solamente es una pantalla, es una imagen, pero en verdad necesitan algo. Hay personas que pueden estar sonriendo, hay personas que las podemos ver que están muy bien, pero por dentro están que deshechas, que necesitan algo, que necesitan un consuelo, una palabra, que necesitan un apoyo. Por eso Pablo dice, yo por mi parte estoy ansioso de anunciar el Evangelio a todos.
a los que necesitan como a los que no necesitan o aparentemente no necesitan. Entonces, hermanos, esto es un ejemplo digno de imitar, porque nosotros debemos ¿de qué? De compartir esto a todos. Ojo, ya está dentro de cada persona si decide aceptarlo o no. Pero nuestro papel y nuestra responsabilidad es invitarlos. Por eso nosotros estamos siempre diciendo, inviten a las personas, que vengan, que escuchen, que vean si es lo que ellos quieren, ¿no? Pero ya es cuestión de la persona que está escuchando si lo quiere tomar o no. Es como la persona que llega a buscar un consejo, ¿no? O a consejería o con un psicólogo. Escucha la parte que quiera apoyarlo, que le quiera ayudar, pero ya está en cuestión de la persona si decide tomarlo o no. Pero nuestro papel como Pablo es que predicar a todos el Evangelio de Jesucristo, que Chris muy fielmente ya nos expuso la semana pasada cuál era este Evangelio. Entonces, si aún hay algo que no les quedó muy claro, está nuestro video ahí en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ver qué es lo que se refiere Pablo con el Evangelio. Y ahorita en el versículo 16 y 17 vamos a ver un poco más de este Evangelio. Punto número 2. Ya vimos que hay parte o características de Pablo que debemos imitar, como su agradecimiento, su oración, su servicio y su obligación. Pero también el desarrollo del pensamiento de Pablo es digno de imitar. El desarrollo del pensamiento de Pablo. ¿Y por qué le puse el desarrollo del pensamiento de Pablo? Porque este Evangelio no solamente se ve resumido en los versículos 16 al 17. En la introducción yo les dije que no podemos solamente hacer como un reduccionismo a la hora de decir, de esto se trata Romanos. Porque Romanos habla de muchas cosas dentro del Evangelio de Dios. Entonces, un desarrollo es como una película, ¿no? Si ustedes, hay alguna película que les guste mucho, que tiene secuela, 2, 3, 4, excepto Rápidos y Furiosos, ¿no? Que tiene como 7 u 8 y ya no tiene nada que ver. Pero si hay algunas películas que les guste y tienen secuela, necesitan ¿qué? Ver todas. ¿Para qué? Para ver en qué acabó, si matan al héroe o no. Entonces lo mismo pasa con Pablo. Del 16 al 17 es un desarrollo del pensamiento que va a ser durante todo su libro, para hablar acerca del Evangelio. Y vamos a leer los versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cualquier mensaje que viniera del César captaría de inmediato la atención de los romanos, porque venía ¿de quién? Del rey. Entonces cualquier cosa que dijera el César se iba a hacer. Pero el mensaje del Evangelio, muy interesante, proviene del Hijo de Dios y habla del Hijo de Dios. Pero la gente ¿qué? Hay gente que va a escuchar y hay gente que no le va a importar. Pero Pablo, aunque estaba hablando de una iglesia que estaba en una ciudad muy cosmopolita, que estaba en la capital del Imperio Romano, él desde el principio dice que no se iba a avergonzar del Evangelio. ¿Por qué no se iba a avergonzar? Y por eso es importante conocer un poco de la historia que hay de trasfondo. Pablo confía en este poder porque, a diferencia de otras personas, de personas que hablaron acerca de Roma, él no tenía de qué avergonzarse. Y les voy a explicar por qué. Hay dos personas que hablaron algo acerca de Roma. El primero de ellos es una persona que muchas veces van a encontrar sus frases en Facebook, ¿no? Es Séneca. Y él dice, cuando habla acerca de Roma, pozo negro de iniquidad es la ciudad romana. Otro escritor en Roma, llamado Juvenal, él escribe lo siguiente: drenaje asqueroso por el cual corre la escoria de todo el imperio, esa es la ciudad de Roma. Entonces, parte de los eruditos de la época de Pablo hablaban de Roma como ¿qué? Como una ciudad ¿qué? ¿Una ciudad qué? Deplorable. Perdida, pero ¿qué más?
no solamente perdida, sino que era ¿qué? Pues era una vergüenza para el imperio, porque no tenía muchas cosas de qué jactarse. Y entonces por eso Pablo hace ese contraste, porque él sabía que a la hora de estar escribiendo a la iglesia en Roma, la iglesia en Roma conocía su contexto. La gente no hablaba bien de Roma. La gente no habla bien de Roma. Es cuando las personas quieren ir, por ejemplo, a Nueva York, que parte para llegar a Nueva York y pasan por Brooklyn, hay una ciudad que se llama Brooklyn, todo eso, huele siempre a pipí. Siempre huele a pipí esa ciudad. Y está cerca de Nueva York. Entonces la gente siempre ve como Nueva York como, la gran cosa, ¿no? La gran ciudad. Pero hay mucha basura, hay mucha contaminación, hay mucha gente que no tiene hogar, que no tiene casas, que tú los ves ahí en las calles, y parte del metro huele a pipí. Lo mismo pasa con Roma. Lo mismo pasaba con Roma. Por eso Pablo dice, yo no me tengo de qué avergonzar. Los que sí se tienen que avergonzar son ¿quiénes? Ellos, porque están en una ciudad que está muy gacha. Pero yo no me avergüenzo, porque el evangelio para mí es ¿qué? Es poder. Es poder. Para mí sí es poder. Y nuevamente, la ciudad de Roma, la capital, estaba concentrado todo ¿qué? Todo el poder del imperio. Pero ni aún todo el poder del imperio podía cambiar la reputación de la misma ciudad. Ni ese poder que tenía el imperio, el César, podía cambiar la reputación de la ciudad, que hablaban bien de Roma. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque el evangelio que yo predico sí tiene poder. ¿Y tiene un poder para qué? Para liberar, para salvar. ¿Para qué? Para transformar. ¿Cuál era el trasfondo de Pablo? Antes, ¿qué hacía Pablo? Perseguía. Mataba, ¿no? Mataba, estaba persiguiendo a las personas que no compartían su punto de vista. ¿Se imaginan a gente actualmente el día de hoy así? No dudo que en algún punto lleguemos a eso. Pero hay gente que si no crees como ellos o si no piensas como ellos ya te tachan de algo, ¿no? De algo te tachan. Pero en estos tiempos Pablo decía, no piensas como yo, pues te mato. Como los musulmanes. Y entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo porque en donde yo estoy bien, porque pertenezco a la familia de Dios, porque mi Dios sí tiene poder, no solamente para cambiar el estatus de la persona, sino para liberarlos, para transformarlos, para perdonarlos, para que la gente pueda ver el cambio. Cosa que su rey o su emperador no ha podido hacer ¿en qué? En su ciudad. Por eso Pablo, en el versículo 16, maneja estas palabras tan importantes. Me avergüenzo y poder, ¿para qué? Para salvación. Pero ojo, esto se resume o esto se reduce a algo. De todo el que cree. El que cree. De todo el que cree. Entonces no basta, no es suficiente con decir, es que sí, sé que hay un Dios, ¿no? Hay un Dios. Hay alguien que me cuida, ¿no? Sí, sé que tengo algunos angelitos. Sí, pues yo le doy ahorita ya no están los que empaquetan, ¿no? Los abuelitos que empaquetaban. Pero yo le doy a los viene, ¿no? Sus 5 pesos, sus 10. Pues ya, estoy haciendo cosas que son buenas. Pero eso no dice el pasaje. No dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que da su propina al viene. No dice eso. ¿Qué dice? A todo el que cree. ¿Y a quién debemos de creer? ¿O qué es lo que debemos de creer? Lo que Pablo ya viene diciendo desde el versículo 3. Es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le está diciendo a esta iglesia en Roma, yo les predico de un evangelio que es muy fácil, solamente ustedes deben de ¿qué? De creerlo. ¿Se imaginan que esto fuera trasladado en el día a día en algo que nosotros queremos? Porque actualmente, ¿no? Sobre todo personas que se dedican a algún tipo de coaching o algún tipo de motivación, la gente siempre dice, tú créelo y qué, y será realidad.
Pues yo vengo queriendo mi Lamborghini desde hace mucho tiempo y no lo veo claro. Entonces no se trata de que creas en cualquier cosa. Lo que Pablo está diciendo, si tú quieres tener una vida transformada, si tú quieres sentir paz, si en medio de donde tú estás en este momento, una ciudad muy difícil, Puebla quizás, en un momento en donde puede haber un caos, donde puede haber pandemia, donde puede haber dolor, donde gente ha perdido su trabajo, donde gente ha perdido su familiar, pero si tú quieres tener ¿qué? Esta liberación, este sentirte en paz, el tener una relación con Dios, el tener una salvación, solamente debes de creer en Jesús. Y ya está. Solamente eso. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Este versículo, en muchos de los libros que tengo o que he leído, dedican 6, 7, 10, hasta 15 páginas en solamente este versículo. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero algo importante que debemos de rescatar de este pasaje es por qué Pablo está diciendo que en el Evangelio se muestra ¿qué? La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿De qué Pablo me está hablando acerca de la justicia de Dios? ¿Por qué Pablo está hablando acerca de esto? La palabra justicia, con todos sus intercambios, sus sinónimos de palabras, justo, justicia, justificado, aparece en Romanos más de 70 veces. Solamente en Romanos, más de 70 veces. ¿A qué le suena para ustedes la palabra justicia? ¿A qué le suena la palabra justicia? Si yo les digo, debemos hacer justicia, ¿a qué le suena? Cada uno tiene su recompensa de acuerdo a su responsabilidad. De Consecuencia. Ok, una recompensa, unas consecuencias, ¿qué más? ¿Qué es para nosotros justicia? Debemos de ser justos con quien lo merece. Justos, ok. ¿Qué es justicia? ¿Por qué hay tantos superhéroes que luchan por la justicia? ¿Qué es la justicia? Es que es muy diferente el concepto de la Porque justicia. se van a juzgar según sus actitudes. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro concepto de justicia? Que se termine el mal. ¿Ok? ¿Qué más? Que te van a juzgar dependiendo de tus actitudes, de tus Ajá. hechos, de tus actos. Que dependiendo de lo que tú has hecho, vas a ¿qué? A tener un pago, ¿no? Hay muchas personas, ¿no? Que han estado en la cárcel, hay un tribunal, hay un juicio y el juez decide ¿qué? Si es inocente o si es culpable. Si es culpable va a pagar una condena, pero si es inocente, ¿qué va a hacer? Va a ser liberado. Entonces, ese ámbito legal es más o menos lo que Pablo quiere referirse a esto, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Pero cómo se revela? Por fe y para fe. Y entonces él cita un pasaje de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, y nosotros lo podemos aprender, que entonces ahora nosotros ya no somos culpables de nada, ya no somos condenados de nada. ¿Gracias a quién? A Jesús. No sé cuántos de ustedes, no sé sus contextos de niños, o si actualmente ustedes piensan esto, pero muchas veces las familias mexicanas se les enseña a los niños, no solamente si vienen de una tradición católica, sino en general, que Dios está enojado, que hay un Dios enojado, ¿no? Y que no te vas a hacer caso porque está enojado. Y es que Dios sí tiene ira, pero ¿tiene ira a quiénes? Hacia los injustos, ¿no? Hacia los que no tienen la justicia de Dios. Pero entonces ahora en nuestra posición no debemos de nosotros de tener un entendimiento de que Dios está enojado con nosotros. Es que me pasó esto porque Dios está enojado conmigo, o porque algo, ¿no? Algo está mal, ¿no? Algo yo le debo a Dios. No, es que no le debes nada. Porque si tú crees en Jesucristo, esa justicia de Dios se ve reflejada ¿en dónde? En ti. Entonces tú pasas, y después lo vamos a ver en Romanos
Romanos capítulo 8, tú pasas de ser culpable, que merecías todo el peso de la ley, del juicio, a ser ¿qué? Inocente. ¿Por tu linda carita? No, por lo que hizo Jesús. Entonces no necesitas hacer nada, nada. Y eso la gente a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque siempre se nos dice que no hay nada gratis. Aún, por ejemplo, las redes sociales, que son gratis, o hay páginas de internet que son gratis, no son gratis, porque nos quitan nuestra información. Nada es gratis en este mundo. Aún así, aunque haya ofertas y te dicen, llévate gratis esto, no es cierto, ya lo estás pagando en otros productos. Eso es marketing, neuromarketing. O sea, no hay nada gratis. Pero muchas veces pensamos que con Dios es así. A ver, Luis, a ver. O sea, no necesito algo. No, yo necesito darte algo. Pues es que no puedes tú darle nada a Dios. Solamente debes de ¿qué? De creer. Y entonces tú eres declarado justo, eres declarado recto. Todo eso que habías hecho ya es perdonado. Ya es perdonado. Y esto es solamente a través de ¿qué? De la fe. Esta frase, mas el justo por la fe vivirá, se repite en Gálatas 3:11 y se repite en Hebreos 10:30. Algo interesante es que Pablo, así como la justicia, la palabra fe aparece más de 45 veces. Entonces, ¿tú quieres tener la justicia de Dios? Debes de tener fe. Si no crees en Jesucristo, o sea, está bien, ¿no? Pero no creas que tienes todos estos beneficios, todos estos privilegios, todo lo que Dios te da. Pues no lo tienes, porque debes de ¿qué? De creer. Conclusión: a través del Evangelio de Dios, que se pone en acción un poder para transformar y cambiar a las personas, y lo hace desde un punto crucial, en su relación de Dios con nosotros. Entonces el Evangelio, a través de todos estos versículos que hemos visto, se ve reflejado en que Dios transforma la vida de las personas, pero inicia con algo, en nuestra relación con Dios. Entonces Dios ya no está enojado con nosotros. Nosotros tenemos que un acceso a Él, podemos orar a Él, debemos de acercarnos a Él con confianza, podemos pedirle, podemos agradecerle, podemos estar seguros con Él. Y entonces cuando alguien responde con fe a estas buenas noticias, al Evangelio, Dios le declara ¿qué? Inocente delante de Él. Y puede disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Con 4 puntos quiero terminar este pasaje, 4 puntos para aplicarlo. Número 1. Por tus méritos, por tu voluntad o por tu carácter, no vas a lograr nada. Y esa es la realidad. Siempre vas a sentir un vacío. Siempre vas a sentir que nunca es que suficiente. Siempre vas a querer más, o siempre vas a sentir que no eres nadie, ¿no? Entonces, la realidad es que nuestra voluntad, nuestros méritos y tu carácter, mucho menos vas a alcanzar una salvación, ¿no? O el cielo. A veces la gente cree que es como por sus obras. No lo es. La realidad es que nunca vamos a ser dignos de algo hasta que Dios ¿qué? Transforma nuestras vidas. Y tenemos fe en Él. ¿Y por qué es hasta en ese momento cuando somos dignos? ¿O por qué digo que somos dignos? Porque valemos nada más y nada menos que la sangre del único Hijo de Dios. Así que cuando personas nos quieran hacer menos, no es cierto. O sea, es que no es cierto. No somos menos, ni nosotros nos hagamos menos en ese sentido. Porque valemos ¿qué? La sangre del Hijo de Dios. A todo el que ¿qué? Cree en Él. Cree en Él. Número 2. No te avergüences por lo que crees. Si lo haces, o no estás realmente convencido de lo que crees, o crees en realidad que esto no sirve de mucho. O sea, si en nuestro trabajo, en nuestra familia, con amigos, con vecinos, etcétera, a veces te cuesta trabajo decir, no, es que sí creo en Dios, por el qué dirán, por el qué te van a decir, por el que quizás van a mencionar, en serio, en el 2021 que está bien la Biblia, que es un producto, un constructo social para que te laven el cerebro, ¿no? O muchísimas cosas. Yo que tengo todavía muchos compañeros de fisioterapia o de la prepa y todo eso, a veces la gente te cuestiona.
Yo no tengo miedo de decir, ok, ¿quieres debatir? Vamos a debatir, ¿no? ¿Quieres que te comente, que te platique algo de lo que yo sé? Te platico, te comento, pero yo no me avergüenzo. Si tú crees que me debería de avergonzar por lo que creo o por lo que he estudiado, pues no es así. Pero si, hermanos, si lo estamos haciendo ahorita, o realmente no estamos convencidos de lo que creemos, o creemos que todo esto no nos sirve para nada. Y si creemos que no nos sirve para nada, pues otra vez necesitamos escuchar el Evangelio y entender que solamente con Jesucristo podemos tener esta salvación, esta paz y una vida transformada. Punto número 3. Nuestra posición con Dios, o sea, el que quiera relacionarse con nosotros, se basa solamente por su gracia. Y si se basa solamente por su gracia, o sea, te lo da gratis, libremente, entonces debemos de ¿qué? De estar muy agradecidos por eso. A veces vamos a querer tener pensamientos de queja o de frustración o de cansancio, pero la verdad, hermanos, yo que he conocido a personas muy cercanas que han estado al borde de la muerte, nosotros que como familia casi cada año estamos en el hospital y que siempre conocemos a alguien cercano que yo puedo platicar con ellos en el hospital o algo, la gente sufre realmente. Como que muchas veces no somos conscientes de lo que la gente vive en el día a día. Y más en los hospitales hay mucha desesperanza. Hay mucha desesperanza. Y entonces nosotros debemos estar agradecidos que lo que tenemos es eso, es solamente por obra de Dios. Y es su gracia, y por eso debemos agradecer. Por cosas que quizás nos vayan bien y también por enfermedades, también por dolor, debemos agradecer porque eso nos va a ¿qué? Lo vamos a ver después, pero eso nos va a hacer bien a los que son sus hijos. Nos va a hacer bien, nos va a hacer crecer, nos va a hacer depender más de Dios. Pero eso lo vamos a seguir viendo. Punto. Crecer en fe. Crecer en fe. Punto número 4 y último. Dios te acepta tal y como eres en el primer paso. Ojo, en el primer paso. No es que alguien sea sumamente bueno como para que Dios le diga, no, por este cuate sí vale la pena morir. Este sí vale la pena morir. A él sí le voy a dar todo. No. Dios te acepta tal y como eres en el primer paso. Porque después se debe de ver ¿qué? Esa transformación, se debe ver una obediencia, pero te acepta tal y como eres en el primer paso. ¿Por qué? Porque tú decides creer, pero después tu fe se ve reflejado en una vida de obediencia. La pregunta que les quiero hacer y con esto terminar es, ¿qué tanto en la semana obedecimos a Dios? O quizás queremos seguir haciendo ¿qué? Nuestra propia voluntad. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos seguir estudiando este libro, el libro de Romanos. Te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que cuando necesitemos, Señor, un consejo, cuando sintamos que no entendemos por qué pasan las cosas, o que nos sintamos desanimados o frustrados, o creemos que todo nos pasa a nosotros, Señor, recordemos que tú nos amas, que recordemos que tú moriste por nosotros, que nos das una vida nueva, que quieres transformar nuestros corazones, nuestras mentes, y nos das la oportunidad de vivir unas vidas nuevas, Señor. Te pedimos también que podamos agradecer el día a día, Señor, todas tus bendiciones y toda la provisión que tú nos das, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos tener una fe sólida, una fe razonable en ti, Señor, dependiente en ti, Padre Santo, que eres el único que puede hacer que nuestra vida tenga un sentido y un propósito y que nos da esta salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.